lo que nos falta a los jóvenes es creernos que tenemos el mejor país del mundo. Hay gente que recién está entendiendo el concepto de sostenibilidad. Ya la gente no habla de sostenibilidad, los que están avanzados hablan de regenerativo, de restauración, porque sostener es sostener. Regenerar es dejar lo mejor de lo que estuvo. Nos falta solamente amar a nuestro país con locura, así como el mexicano ama su país. Yo creo que esa identidad de decir soy ecuatoriano y eso me posiciona en un lugar súper privilegiado. Y yo me sentí así cuando estaba en la Universidad de Oxford, que estuve todo el año pasado. Para mí era el orgullo más grande, imagínate, estudiando conservación. Decir, vengo de uno de los países más biodiversos del planeta Tierra. Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Estamos aquí felices en un nuevo episodio de Coffee in the House en colaboración con Awake Podcast y muy emocionadas de estar con Gustavo, que nos acompaña hoy. Gustavo, muchas gracias por aceptar esta invitación y te quería preguntar, ¿quién es Gustavo? Ya para entrar en materia profunda. Directo. Bueno, muchísimas gracias María Cecilia y Vanessa por esta oportunidad y sobre todo en este escenario mágico y insertado en la naturaleza me hace sentir más cómodo. Pregunta profunda, ¿no? Bueno, Gustavo Manrique, 55 años, padre de familia, de 3 hijos, uno de 21 que estudia leyes, una que se acaba de graduar de colegio y mi más chiquito de 12. He perseguido el tema de la sostenibilidad toda mi vida. Todo lo que he hecho en mi vida ha estado relacionado con naturaleza, temas sociales. Me considero una persona súper sensible. Lloro en graduaciones de gente que no conozco. En la última graduación, que era la de mi hija, te prometo que lloré desde el himno nacional, te lo juro. Muy sensible. Y fui sensible y lo acepté y lo veo como una fortaleza en un momento dado. Y sensible ante las cosas que ocurren en el mundo, en la sociedad, las desigualdades, las brechas que existen y esa quizás falencia del sistema económico es lo que me motiva a trabajar en hacer lo que hago. ¿Tú sentiste, qué lindo, tú sentiste desde niño esa especial sensibilidad? ¿Tuviste problema tal vez por eso cuando eras niño y tal vez sentías más que los demás? ¿Cómo fue ese proceso de tu niñez al ser tan sensible? Sin duda, viene desde niño esa sensibilidad, ese apego por la naturaleza. Lo sentí desde muy pequeño. Yo lo digo frecuentemente, si yo veía un animal maltratado o maltratándolo, yo o reclamaba a la persona o lloraba, ¿no? Alguna vez mi mamá hizo una competencia deportiva en bicicleta, no es que era competencia, iban como 15 en bicicleta ahí subiendo una loma en la sierra, iba al último y yo lloraba desde el carro, ¿no? Entonces, mi apego y quizás esa sensibilidad es la que me hizo darme cuenta desde chico que lo mío era el aire libre, era la naturaleza y era la gente. Y eso fue temprano, 8 años, 9 años, lo que creo que lo podemos resumir como vocación. Y luego creo que tuve un abuelo que se dio cuenta de eso. Toda nuestra familia ha sido muy general, cercana a la naturaleza, pero mi abuelo como que identificó eso y me llevó con mucha frecuencia al campo. Y pasábamos 2, 3 días con él, comía en la casa de los campesinos un arroz con huevo o un arroz con sardina por un par de días y veía igual todas las necesidades y las brechas sociales que tenemos, lamentablemente. Y luego lo complementé con la academia, con la Earth, con la Universidad Earth de Costa Rica. Hoy ya Earth no significa nada, es una palabra que significa planeta Tierra, pero en ese entonces tenía unas siglas que es Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda. Entonces, María Cecilia y Vanessa, creo que la suma de esa trilogía, de identificar temprano mi vocación, de tener un mentor como mi abuelo
y luego complementarla con academia me dio la convicción, la solvencia de saber que esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Qué hermoso. Me encanta porque no es tan común, a medida que pasa el tiempo, está más de moda, o no diría de moda, pero se habla más de sostenibilidad. Quisiera que esté más de moda todavía, pero todavía no creo que estamos ahí. Pero tú, en tu caso, que decidiste estudiar eso, te metiste de cabeza, hablas de tu abuelo, obviamente. ¿En algún momento te dio miedo de decir qué voy a hacer con esta carrera, o cómo fue ese proceso? Sí, a pesar de que la universidad se llama Earth y luce como que fuera sostenibilidad pura, es importante decirte que la carrera es de ingeniero agrónomo. Lo que pasa es que estudias la agronomía desde una perspectiva 100% transversal a la sostenibilidad, que es el pilar ambiental, el pilar social y el pilar económico, ¿verdad? Em, Sabes que no sé si la palabra lo resume, miedo, eh, pero no sé si es parte de una estrategia o parte de mi ADN. La vulnerabilidad también es un valor en mí que yo siento que me hace estar innovando, que me hace estar cambiando. Y si es miedo, es miedo. Lo importante es que el miedo no te congele, ¿verdad? Que el miedo te lleve a generar un cambio. Entonces creo que esa combinación de factores es lo que me ha hecho mover. Henry Ford tenía una frase que decía que los problemas son esas cosas horribles que empiezas a ver cuando pierdes de vista tu propósito. Entonces, si tú sabes que tu propósito es una sociedad más justa, un planeta más balanceado, un modelo económico más equilibrado, como todo emprendimiento tienes obstáculos. Y sí, hace 25 años cuando empezamos, no tenía idea cómo describir qué era lo que íbamos a vender como emprendimiento de ayuda a la sostenibilidad. Y poco a poco lo fuimos construyendo. Tengo una charla que se llama Cuando no hay viento tienes que remar. Y son 10 consejos que doy. Y el primero, y es típicamente muchachos jóvenes, emprendedores y demás, y el primero es, aunque no tengas claridad, arriésgate y empieza, ¿verdad? Y aprovecho para decirte el segundo. El segundo es, no escuches a los sicarios de tus ideas, de tus sueños. Hay gente ahí afuera, hay gente Así no especialista en puedes. tumbarte Ujú. tus sueños, ¿no? Entonces es persíguelos de adelante, persistencia. Me encanta porque tú Wow. fuiste totalmente innovador. De hecho, Zambito, me imagino que al principio nadie entendía qué era Ni esto yo. de las emisiones. Sí, sí, y me identifico un poco contigo porque cuando yo contaba mi sueño y me decían, ¿qué negocio es? Ah, es que yo quiero contar historias o me encantan las películas de Hollywood y no mismo yo me entendía para qué iba y después, como dices, el propósito te va mostrando el camino y dices, ah, ok, esto ya es un negocio, ¿no? Pero me imagino que cuando se construyó Zambito fue difícil para ti. ¿Cómo empezaste a vender esa idea de que era sostenible el tema ambiental? Ahora que yo le escucho a Vanessa, entiendo mucho más de lo que es sostenibilidad y me hace todo el sentido, que tiene que ver también con mucho de ser sostenible en los negocios, pero hace 15 años, ¿cuántos años son de Zambito? Nadie lo hablaba. ¿Cómo empezaste a convencer a la gente? ¿Cómo fue ese proceso? Ha sido un proceso y ese, en cuando no hay vientos tienes que remar, ese es otro consejo que doy, que es confía en el proceso. Lo uno te lleva a lo otro, ¿verdad? Confía en el proceso, lo uno te lleva a lo otro. Y esa ha sido la historia. Y Zambito, más allá de que es una genialidad de mi esposa el nombre, porque yo le decía, quiero hacer soluciones ambientales, quiero hacer... Y ella me decía, ¿de qué? Pero si eres ingeniero agrónomo. Y yo le decía, no sé, pero soluciones ambientales. Y esto en el primer año de casado, me casé en el 2001 y la partida de nacimiento de Zambito es 2002. Me decía, pero mi amor, ¿de qué? Y yo le decía, soluciones ambientales de todo. Y si necesitamos un experto en agua, contratamos un experto en agua y en suelos y así. Y ella me dice, ya pues ponle Zambito. Y yo, Zambito, pero si no es una peluquería. ¿Por qué quieres que le ponga Zambito? Y me dice, porque dice lo que quieres hacer. Soluciones ambientales totales. Ah, qué chévere. Y así arrancó, ha sido un proceso. Y luego de casi 30 años, porque si bien es cierto, la partida de nacimiento de Zambito tiene 23 y un poquito más, 3 o 4 años antes hacía abonos orgánicos, tenía un vivero de teca, estaba involucrado en este tema. Parte de las conclusiones
con el proceso, confía en el proceso, lo uno te lleva a lo otro, es que para salvar el medio ambiente tienes muchas razones. Y con el tiempo, primero porque vivimos en un planeta circular, donde tienes un principio y un fin, donde no hay duda que necesitamos agua, donde no hay duda que necesitamos los procesos ecosistémicos de captura de CO2, no me quiero poner técnico, pero no hay duda que necesitamos eso. Cuando yo nací, María Cecilia, éramos 3.600 millones. Hoy somos 8.000. Nadie puede discutir que tenemos un crecimiento logarítmico, geométrico, aritmético, o sea, nuestro crecimiento. Entonces, con esa combinación, el primer argumento es, ok, entiendo, los recursos vienen de la naturaleza, tenemos una población creciente, algo hay que hacer para demandar menos. Pero eso no parece satisfacer a la población mundial, no parecen entenderlo. Entonces, hoy, luego de 30 años, si yo tengo a alguien muy religioso al frente, lo que hago es hablarle de Laudato Si y de explicarle que esto es un encargo de Dios y que como tal tenemos la misión de, seguramente lo voy a motivar. Y si tengo una persona más enfocada en los números, le digo que si administras tus balances desde la perspectiva de emisiones de CO2, puede ser entre 15 y 22% más rentable, ¿verdad? Porque son 7 gases que finalmente es una factura que tú pagaste. Entonces, si emites menos gases, es que gastaste menos plata. Y si gastaste menos plata, tu patrimonio crece. Y si estás ante un conservacionista, como el canje de deuda, hablas de conservar las especies migratorias. Entonces, el proceso te va dando argumentos dependiendo quién tienes al frente sin alterar tus valores y principios. Tus valores y principios siguen iguales, tú persigues lo mismo, pero tus argumentos pueden cambiar. Hay formas, sí. Claro que sí. Me parece súper interesante porque, claro, yo que vengo, te conté un poco mi background, que es economista y después conservacionista. Entonces yo estaba en esos dos mundos, primero en el de maximizar rentabilidad, crecimiento ante todo, y luego me fui a este mundo de conservación, pero es un poco el extremo en donde tal vez el empresario es mal visto y todo lo que sea utilizar recursos es como dos mundos completamente polarizados, y me encanta porque en lo que me escucho de ti es un puente entre todos esos mundos. Y me dices que solo la experiencia te dio esa manera de hablar. Me imagino que también tú pasaste por ser ministro de Ambiente del Ecuador, y quisiera que me cuentes un poco cómo fue eso y qué tipo de lenguaje te ayudó en esa experiencia también. Seguro, no quiero dejar pasar lo que comentas de tu carrera, de la economía y la biodiversidad, porque hay gente que recién está entendiendo el concepto de sostenibilidad. Ya la gente no habla de sostenibilidad, los que están avanzados hablan de regenerativo, de restauración, Total. porque sostener es sostener, regenerar es dejar lo mejor de lo que estuvo. Pero ya ni siquiera eso es vanguardista. Lo vanguardista es lo que tú has hecho, es la combinación de la economía con la biodiversidad. Allá en Nueva York, en Wall Street y demás, hay gente que 24 horas al día pasan todo el día poniéndole el precio a algo, al oro, al cobre, al cadmio, al mineral o no, commodity, cacao, café. La nueva tendencia va a ser ponerle precio a los servicios ecosistémicos. Y esto pudiera sonar enredado o no, pero es, ¿cuál es el servicio ecosistémico en dólares de la función de la abeja? ¿O cuál es el servicio ecosistémico de un páramo, de capturar los ríos voladores y convertirlo en agua que sale en tu tubería, ¿verdad? Y esa es la combinación de la economía con la biodiversidad. Entonces no puedo dejar de decirte que tu carrera es el futuro, Sí. para algunos ya es el presente, pero para la gran mayoría es el nuevo lenguaje de ponerle valor a los servicios ecosistémicos y que estemos dispuestos a pagarlos. Y es un poquito ahí, solamente hago un paréntesis, ¿te acuerdas que hablábamos justo en el carro hoy en la mañana de las abejas? Ajá. Y María Cecilia me decía como que... Yo no estaba en ese carro. No, entre las dos. Y ella me decía, ¿es verdad que hay, o sea, en algunos países ya no hay abejas? Y yo sí, es verdad. Y le decía justo de Hay los una crisis servicios en Estados Unidos. y los servicios ecosistémicos es eso. O sea, es pensar que una abejita trabaja 24/7 gratis para polinizar la comida que nosotros comemos y polinizar un montón de cosas que económicamente no están contadas. Entonces, claro, lo que dices tú, deberíamos contar el trabajo de la abeja, el trabajo del escarabajo. Sí. Yo estuve en una plantación y siempre cuento esta historia en Cali, Colombia, donde la guayaba
por tantas pesticidas que pusieron, el escarabajo que poliniza la guayaba, no, perdón, no la guayaba, la guanábana, desapareció. No existe el escarabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es una señora con un pincel que tiene que ir de flor en flor polinizando. Imagínate el costo de eso. El costo de eso. Yo vi eso y ahí fue cuando dije, hijo de madre, esperemos que no sea muy tarde porque tú no sabes, es tan perfecto el balance ecosistémico que claro, cuando usas pesticidas y así, pierdes mucha economía, pero lo que dices tú, ponerle en números es demasiado importante. Yo sé que la pregunta fue otra, sí, pero esto es apasionante. Otro ejemplo, es que es verdad. Tienes el río Babahoyo y tienes el río Daule que conforman el Guayas, ¿verdad? De donde no tengo la cifra en este momento, no quiero improvisar, pero es más del 30% de la población nacional que consume agua de ahí para actividades productivas y consumo. Pero un río tiene más velocidad que el otro, ¿verdad? Y se encuentran adelante para formar el Guayas. Y aguas arriba están deforestando mucho. Entonces, llueve, se lava, las partículas, el limo, lo que sea, caen, empiezan a correr en el río que lavas, pero viene el otro que es más rápido y forma un dique. Entonces, estas partículas ya no pueden avanzar y finalmente se sedimentan. Yo te aseguro, ya están trabajando y están haciendo un buen trabajo en dragado, pero si no hubieran hecho eso, sí van a juntar las dos orillas, ¿verdad? Entonces tú te imaginas la cantidad de gente sin agua para ya sea consumo humano o actividades productivas. Esos son los servicios ecosistémicos que hay que valorar o internalizarlos en el costo que te significa si no lo metes en el valor de la economía. Claro, es un poco un tema de conciencia total, ¿no? Yo creo que el hablar de estos temas se te hace clic cuando te explican tan claramente, pero yo creo que lo tomábamos gratis, yo creo que la naturaleza lo veíamos como que ahí está y no pasa nada, y creo que era este sistema de que yo abuso y no tiene ninguna consecuencia, y creo que ahora nos estamos dando cuenta de verdad del valor que tiene. Cuando pasamos con los incendios, nos dábamos cuenta cuántas plantas, cuántas especies se podían perder cuando no llueve. Antes decíamos, ¿por qué está lloviendo tanto? Ahora que está lloviendo tanto, después de haber pasado una sequía, así decimos, gracias Dios mío, qué bendición la lluvia. Entonces es un tema muy de conciencia. ¿Cómo ves tú, Gustavo, en la gente joven? ¿Crees que ya hay más esa conciencia? Todavía nos falta mucho por concientizar. Mira, lo voy a conectar con la pregunta del ministerio. No fue una encuesta que hicimos nosotros, fue una encuesta anterior de una ministra anterior que hizo, ¿qué era lo que la ciudadanía quería del Ministerio de Ambiente? Y la ciudadanía lo que más quería era educación. Porque todos queremos reciclar, todos queremos salvar el planeta, pero mucha gente no sabe cómo. Sí. No sabe dónde llevar el residuo, no sabe cómo necesariamente hacer una instalación ecoeficiente y demás. Entonces, hoy definitivamente, dependiendo del país también, ¿verdad? Cuando tú estás en un país en donde la inseguridad es el tópico número 1, el número 2 es el desempleo, ¿verdad? Y tú vienes a hablarles de salvar el planeta y dices, espérate un ratito, primero quiero saber que mi hijo o mi hija llega sana y salva, ¿verdad? Además quiero saber que mi esposo o mi esposa tiene trabajo, ¿verdad? Entonces, pero sin lugar a duda, Ecuador es un país que tiene muchas credenciales en sostenibilidad. Por ejemplo, somos uno de los países de mayor reciclaje de botellas PET per cápita en el mundo. Somos un modelo y un ejemplo en reciclaje de neumáticos usados. Reciclamos el 95% de las baterías usadas de plomo. Y así se vienen una serie de cosas basadas en responsabilidad extendida del productor que tenemos que ver el vaso medio lleno. Ecuador tiene credenciales fantásticas y lo que creo que ese camino lo empezamos, Vanessa, respondiendo a tu pregunta, Ecuador debe de construir una nueva economía descarbonizada. ¿Basada en qué? En biotecnología, en secuencia digital, en ecoturismo, en economía circular, en energía renovable. Y se puede, como Costa Rica decidió Costa Rica es un ejemplo. Hace muchos años. Yo viví muchos años en Costa Rica. Y con todo el respeto a Costa Rica, porque es una maravilla, tenemos credenciales
en algún momento de mi vida fui diplomático, entonces tengo que tratar de seguir siendo diplomático, al menos cosas similares que Costa Rica. Sí, Pero nosotros sí. tenemos Galápagos. La reserva marina. Nosotros tenemos 14 nacionalidades, que son 14 gastronomías, 14 indumentarias, 14 lenguajes, 14 experiencias de venir a vivir con diferentes cosmovisiones. Te insertas en la Amazonía. Y Costa Rica, siendo 5 veces menos tamaño, tiene 5 veces más ingresos en ecoturismo que nosotros, ¿verdad? Y eso fue lo que tratamos de hacer en el paso del gobierno. Y la conecto con tu pregunta, María Cecilia. Yo sí los invito a los jóvenes a ser parte en algún momento de sus vidas del servicio público. Es maravilloso, no es frustrante. Si armas un buen equipo que confías, de gente honesta, que trabaja con planeación estratégica, con indicadores de seguimientos y demás, el paso, la experiencia en el sector público no es frustrante y se puede ser honesto. Nosotros movimos la aguja de muchas cosas en el paso de primero en ministerio y luego en Cancillería. Qué lindo esto para los jóvenes. La verdad es que esto que tú nos dices da esperanza, porque también ver mucho desde fuera es fácil criticar. Como digo, siempre es fácil decir las cosas y cuando te metes es otra cosa. Y yo creo que lo que tú nos estás diciendo es una invitación a que todos somos promotores de ese cambio, ¿no? Y también quisiera oírte, Van, a ti. ¿Cómo ves tú este nuevo Ecuador también como joven? ¿Qué es lo que les faltaría a los jóvenes para impulsar más estos temas? Yo creo, bueno, yo siempre digo, Ecuador, el mayor tesoro que tenemos es nuestra biodiversidad y nuestra diversidad cultural, o sea, lo que dijiste tú. Y lo que nos falta a los jóvenes es creernos que tenemos el mejor país del mundo. Yo siempre digo eso, he vivido muchos años afuera y siempre les digo a todos mis amigos, en todos los lugares en los que estoy, tengo el mejor país del mundo, un país en el que puedo estar en la playa en pocas horas, las Islas Galápagos, la Amazonía, que yo soy apasionada de la Amazonía, y la gente, o sea, en verdad es una potencia tan espectacular, pero yo creo que como ecuatorianos, como jóvenes, nos falta solamente amar a nuestro país con locura, así como el mexicano ama su país. Yo creo que esa identidad de decir soy ecuatoriano y eso me posiciona en un lugar súper privilegiado. Y yo me sentí así cuando estaba en la Universidad de Oxford, que estuve todo el año pasado. Para mí era el orgullo más grande, imagínate, estudiando conservación, decir vengo de uno de los países más biodiversos del planeta Tierra. Y mi orgullo no podía ser más grande. Entonces, para mí, ese orgullo tenemos que sentir todos, porque ese es el orgullo que te hace regresar a tu país, ese es el orgullo que te hace decir, no me importa las cosas malas, yo voy a regresar, yo voy a darle con todo, porque, y hablábamos con Mateo, que en verdad tenemos el mejor país del mundo y aquí nos queremos morir, y si podemos hacer eso y darle con todo para que sea un mejor país, eso hay que hacer. Entonces sí, eso creo que es en resumen. Yo le quiero agregar algo más. Tú entrevistaste hace poco a Roque Sevilla. Sí. Es alguien a quien admiro mucho. Y Roque me llamó un día y me dijo, quiero desayunar contigo. Y es evidente que Roque y yo coincidimos en toda la visión de sostenibilidad, pero esta no la vi venir. Me dice, mira Gustavo, Ecuador está en la mitad del mundo. El planeta es chato en los polos o más aplanado en los polos, por lo tanto, pues es más extenso o más ancho en los laterales. La velocidad de rotación en los polos, ya sea norte o sur, es 800 kilómetros por hora, y en la línea ecuatorial, ergo, donde estamos nosotros, Ecuador, es 1800 kilómetros por hora. Ecuador tiene las mejores credenciales del mundo para convertirse en potencia aeroespacial. Porque la velocidad de despegar un cohete arriba se requiere sustancialmente más de energía que en la mitad. Entonces es más barato. Pero además, al ser más ancha en el centro, recorres menos distancia para llegar al espacio. Claro, ¿verdad? Claro. Y en los países desarrollados tienen muchos más tormentas, huracanes y demás, por lo que sus viajes los despegues de satélites, no estoy hablando de cohetes tripulados necesariamente, tienen que tienen que suspender el lanzamiento porque hay un mal clima. Pero además cuesta millones de dólares, por ejemplo, cuando cierran el espacio aéreo en Florida para despegar los cohetes, porque tienen que cerrar el espacio Claro, comercial. los aviones no pueden pasar.
Y le compré la idea. Y se la creí. Y me fui a la NASA. Y me fui al Departamento de Estados Unidos, al Departamento de Estado de Estados Increíble. Unidos. Hablé con Yvonne Baki y firmamos un acuerdo que se llama Artemisa, que es la conquista del espacio en paz entre todos los países del mundo. Y fue motivo yo sabía que iba a ser motivo de burla. Estábamos con apagones, con temas de inseguridad, y este loco tratando de firmar un tratado que se firmó con la NASA para que Ecuador se convierta. Claro, ahora viene, la estructura sigue la estrategia. Esa fue la estrategia, ahora pues hay que Cómo se ejecutar desarrolla. y dar el Claro. marco jurídico y seguridad, y lo que más les preocupa a ellos es que no haya robo de información, propiedad intelectual y demás. Pero esa es la nueva economía que hay que, y lo que tú decías, hay que creer. Yo me la creí. Qué lindo. Yo lo me escuché a encanta Rocky y eso. dije, me la creí, De me la una. creí y dije, listo, Sí, sí. estoy en una posición privilegiada por mi posición, digamos, de autoridad. Llamé a Yvonne Baki, sacó las reuniones y firmamos. Los que nos están escuchando, Artemisa, Ecuador, estamos en el directorio de la NASA para la conquista del espacio en paz. Me encanta. Pero yo sabía que iba a ser motivo de burla, Qué porque hay lindo, pero necesidades básicas que no están cubiertas y hay alguien que está hablando de la conquista del espacio. Claro, pero así se hace, así se cumplen los sueños y a la final yo creo que gente como ustedes y yo le dije a Roque, es los que nos han impulsado y los que nos han hecho creer y los que nos dan esperanza, porque si solo empezamos a oír las cosas malas y negativas, ¿en qué nos enfocamos? Cuando hay tanto bueno en nuestro país, tantas buenas cosas Así y es. posibilidades, y un poco, ¿cuál fue el mayor reto, digamos, en el ministerio que tuviste? Cuéntanos un poquito de esa parte, porque claro, parece todo lindo porque tú eres súper positivo, pero me imagino que hubieron momentos muy difíciles también. Sí, quiero, eh, como te decía hace un momento, cero frustración, felicidad. Ha sido un momento maravilloso de mi vida, maravilloso. Estuve desde el día 1 hasta el último día, todo el proceso, con todo el estrés que eso significaba. Familiarmente le salió lo mejor a mi familia, apoyo total de la familia de mis hijos y particularmente de mi esposa. En algún momento yo estaba frustrado por un tema emotivo político y le dije, a mí me gusta luchar, que yo desenchufe algo es complicado. Y le dije, no doy más, creo, y me dijo, estábamos en Guayaquil, me dijo, anda y termina lo que empezaste. Y el presidente Lazo, que fue un gran jefe, un hacedor, eh, me terminó condecorando y yo le dedicaba esa condecoración a mi esposa porque finalmente en un momento dado, por un tema emocional, dije, prefiero no. Hay varias cosas, eh, pero hay algo particularmente que me hace sentir orgulloso. En este país, el 50% de la población rural toma agua contaminada con heces fecales. El 50% de la población rural, porque toman el agua en una sequía y la cargan en un balde. Ese balde o esa caneca típicamente antes era un agroquímico. Las mujeres cuando dan de lactar, para limpiarse previo a la dar de lactar, cogen eso con Escherichia coli o heces fecales, se hacen la higiene, viene el bebé en los 1000 primeros días y consume heces. Y esa es la razón por la que en ese entonces éramos el tercer país de América Latina con mayor índice de desnutrición infantil crónica. Y María Cecilia y Vanessa, tener desnutrición crónica infantil es tener una sentencia Totalmente. de vida. De ahí empieza. Porque es una condición, no es una enfermedad. Es una condición con la que eres más lento para pensar, menos Tienes un motricidad hándicap. fina, gruesa, corres más lento, caminas. Es terrible. ¿Ya? Entonces, si tú me dices, los ingenieros dicen que la mayoría de soluciones a los problemas están en el inicio de la cadena, no al final. El inicio de la cadena es tener agua limpia. Entonces, con mucho orgullo te puedo decir que crecimos las áreas protegidas hídricas en 342%. Y en este país tú no puedes crear un área de protección si no tiene un presupuesto asignado. O sea, no es que son de papel, vienen presupuestos asignados y son trabajos colaborativos con la comunidad, que se trabajan con ellos. Y finalmente, estas personas, que además estaba concatenado con el programa de desnutrición crónica infantil, y el agua era el problema transversal de la desnutrición. Entonces, realmente ahí
¿Tú te imaginas, lo vuelvo a atar con el tema de Henry Ford, de los problemas son esas cosas horribles que empiezas a ver cuando pierdes de vista tu propósito? No importa el problema que íbamos a tener en tratar de tener agua más limpia si sabías que le estás cambiando la vida a millones de personas. Entonces esas son las cosas en las que hay que enfocarse porque sí, hay no frustraciones, pero hay problemas. Pero cuando tú dices, hacemos esto en esta área y toda esta población va a tomar agua, y no es nada, agua limpia, no es nada contra los industriales, no es nada contra el minero, no es nada contra el petrolero, no es nada contra... Es simplemente orden. Tú no tienes una fábrica al lado de un colegio, tú no tienes una iglesia al lado de una discoteca. Se llama ordenamiento territorial. Entonces no pueden haber vacas tomando agua de una acequia donde abajo tienes una población de 1.500 personas. No es nada contra las vacas, pero o haz otra cosa entonces. Ponle una planta de tratamiento de aguas residuales. Pero esa es otra cosa. Los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, tienen la responsabilidad de ponerle agua a las poblaciones. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que tienes un cantón con mucha gente y de ahí tienes parroquias satélites. Pero a ese alcalde le cuesta pues $30,000 o $40,000 darle agua a 250 familias versus una cancha de fútbol de $30,000 que les da 10,000 votos en la parroquia más grande. Entonces, ¿sabes cuándo van a tener agua? Nunca. Entonces, mientras tanto hay que cuidarla. Mientras tanto, entonces esas cosas, por eso es que es realmente apasionante el servicio público. Fue una etapa de mi vida, ya está, check, listo, hasta ahí llegamos. Lo hiciste. Claro. Sí, y muy orgulloso, ¿no? Como el canje de deuda por naturaleza que hicimos de Galápagos. Increíble, también, sí. Que creamos la reserva transfronteriza más grande del mundo. Sí. Y ahí, Gustavo, yo tengo una pregunta. Bueno, tú pasaste empresa privada, sector público y has representado igual al Ecuador en foros internacionales. ¿Qué, o sea, ahora que tienes una imagen 360 o bastante amplia, ¿qué dirías tú que es lo que le hace al Ecuador ser muy especial? Me hiciste de acuerdo de una de las primeras conversaciones con el presidente Lasso y la quiero recordar, cuando él me decía, bueno, ¿y cuál cree en términos generales que es la estrategia? Yo le decía, presidente, hay que dividir esto en dos mitades, la una mitad internacional y la otra mitad local. La mitad internacional en dos nuevas mitades, la una mitad es negociar la nueva política pública vinculante que está negociando el mundo para el nuevo modelo que tenemos que manejar. Estar ahí, porque hay cosas que nos afectan, que impactan la economía y demás. Entonces, estar en los foros internacionales para dar tu opinión en la política pública vinculante que luego viene a través de las Naciones Unidas y demás. Y el otro 50% internacional es, por lo que tú dices, hay toneladas de recursos económicos y en la medida que algo que hace in-house media extraordinariamente bien, que lo pongas en un storytelling correcto, contarlo, acompañado de un guión y de una persona que tiene credibilidad, la plata va a fluir. Nosotros, entre canjes de deuda, cooperación internacional y demás, créditos para el Ministerio de Finanzas, para temas, nos ponían condiciones de protecciones de bosque. Yo me atrevo a decir que movilizamos más de $4,000 millones en cooperación internacional. Y la segunda mitad de Ecuador es la conservación de la biodiversidad y la otra mitad es regulación y control ambiental, es decir, licencias, planes de manejo y demás. Entonces, con esa descripción a 100,000 pies de altura, pusimos el escenario internacional. Y luego, a los 9 días le cambiamos el nombre al ministerio y le pusimos de Ambiente a Ministerio de Transición Ecológica, respetando la palabra ambiente. Y lo que pretendía era, basado en un artículo de la Constitución, mandar un mensaje que el Ministerio de Ambiente es transversal. Entonces hicimos una estrategia con la Secretaría de Compras Públicas, que compra $5,000 millones, y hicimos el primer manual de compras públicas del Ecuador sostenible, que beneficia la última milla, que te hace entender que un lápiz de 15 centavos de dólar no es mejor que uno de 0.17 centavos de dólar, porque el de 15 no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, cuando lo compras ese, contamina a la población y luego esa población tiene que ir a recibir un servicio público de salud que le cuesta 5 centavos por lápiz y es mucho más. Entonces, esa visión transversal de la sostenibilidad hizo que con María Brown también montemos una estrategia de escuelas sostenibles, o con el servicio de rentas internas modificamos un tema
para que las recicladoras de base de la pirámide, que son 50.000 personas, en donde solo el 70% ha terminado escolaridad, son mujeres y solo el 8% ha terminado escolaridad, con un cambio en un factor, pasaron de recibir $211 por mes, cargando una tonelada de basura al mes sobre sus hombros, pasaron a recibir 320. Entonces, esa es lo que está viendo el mundo del Ministerio de Ambiente, una transversalidad, un norte. Hay muchas cosas que este gobierno lo está continuando también, como el canje de deuda amazónico y algunas otras cosas. Entonces, son historias y marcas que se construyen durante mucho tiempo y en la repetición, en la coherencia, en confiar en la persona que tiene el discurso y demás. Pero no me imagino una transición ecológica sin la globalización. Con esto termino esta parte. La flora y fauna, sobre todo nuestras especies, no conocen de fronteras. Ellas no tienen pasaporte. Y hay una campaña mundial de océanos que se llama Drop the S. Entonces lo que dice es, Drop the S es deshazte de la S, porque no es océanos, es océano. Nosotros hicimos una campaña de recolección de basura en las costas en el perímetro de Galápagos, y el 83% de la basura que recogimos era plástico de otros continentes. ¡Qué locura! Imagínense, 83. teniendo ley de economía circular, teniendo impuesto redimible, teniendo basura cero en Galápagos, teniendo una serie de cosas. Entonces, tenemos problemas locales que solo con soluciones globales podemos solucionarlos. Qué interesante, es que sí, la naturaleza no entiende de pasaportes, lo que tú Así dices, es. somos un solo mundo a la final, ¿no es cierto? Sí, bueno, un poco para ir cerrando por honor al tiempo, porque creo que esto va a quedar un segundo episodio o tercero. Encantado. Finalmente, Gustavo, bueno, con toda tu experiencia en todos estos años que he recorrido, si volvemos al Gustavo de 18 años, cuando estaba graduándose del colegio y empezando su carrera, y tú le podrías ver a él y darle un consejo con todo lo que tú has vivido, ¿qué le dirías a ese Gustavo de 18 años? Creo que una vez que tienes el conocimiento de qué es lo que quieres hacer, y más o menos, porque no hay claridad, vas abriendo trochas y caminos, pero si hay una sola cosa, es la perseverancia. El perseverar y el arriesgar y el avanzar con riesgos medidos, pues no estamos hablando de... Pero es la perseverancia del tema. Y hay la ley de las 10.000 horas, que casualmente es 10 años haciendo lo mismo. Hay toda una teoría que te vuelves un experto en el tema, ¿verdad? Entonces, le diría, mira, van a haber algunos tumbos, puede ser que quiebres varias veces. Esto es un poco ley de la vida, y en la medida que tengas un propósito, una causa superior, que no persigas el dinero, sino una causa, no hay nada más rentable para el alma que hacer el bien. Eso. Qué lindo consejo. Me encanta. Muchísimas gracias. La verdad, yo estoy súper inspirada. Creo que las personas jóvenes que estamos empezando en carreras de conservación o usar media como una plataforma para hablar más sobre estos temas. A mí tampoco me encanta la palabra sostenibilidad porque va mucho más allá de eso, pero todo este amor y toda esta conexión con la naturaleza, nada, te agradezco de todo corazón porque me inspiras un montón y me encantaría seguir teniendo más conversaciones. Y gracias por también la parte del servicio público que me dices, me parece súper importante que los jóvenes no le tengan miedo. Y nada, gracias por ser esa inspiración para nosotros. Encantado, y gracias a ustedes por la oportunidad, María Cecilia y Vanessa. Gracias. Este fue un episodio producido por In-House Media. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.